Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical de Adultos. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. Es grato para mí saludarles nuevamente y espero que esta lección del día de hoy sea de bendición para todos. El tema de Escuela Dominical para el día de hoy es las cartas de Pablo, segunda parte. La verdad central de esta lección de Escuela Dominical es: Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El versículo clave de esta lección: Él, o sea, Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Está la lectura en clase, que algunos solicitaron que la ubicara en documento y en presentación, para que todos puedan participar de la lectura en clase y esto sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. En la introducción, comenzamos diciendo que el propósito inmediato de las cartas eran la comunicación con iglesias y personas de la iglesia primitiva. Ellos estaban aprendiendo sobre los beneficios de tener una relación con Dios. La amplitud y la utilidad de estas cartas nos recuerdan que Pablo escribió estas cartas inspirado por el Espíritu Santo. Sus mensajes son eternos y verdaderos, tan relevantes hoy como lo fueron en el primer siglo. Al estudiar esta lección, pida a Dios que lo ayude a aprender las verdades que se encuentran en estas cartas. En la primera parte de esta lección, Cristo y su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, y vamos a tomar en cuenta también Efesios capítulo 2, versículos 19 al 23. Cuando nosotros decimos iglesia, se refiere a todos los creyentes de todo el mundo, a todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal en todo el mundo. Así que cuando hablamos de la iglesia, se refiere a todos los creyentes de todo el mundo. La iglesia se compara con el cuerpo humano. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27, nos da una explicación amplia, pero leeremos nada más en esta parte el versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que la iglesia se compara con el cuerpo humano. Nosotros tenemos un cuerpo humano y diferentes miembros que conforman uno solo en este cuerpo. La unidad en la iglesia se manifiesta en que en el cuerpo de Cristo todos aquellos que han creído en Jesús son miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro en el cuerpo de Cristo es muy importante y debemos de ser muy funcionales y también ser agradecidos con la posición que nos toca como miembros del cuerpo de Cristo para poder ser miembros funcionales. Que usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, podamos realmente activar bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. La cabeza del cuerpo o la iglesia es Cristo. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera:
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es que la cabeza del cuerpo, la iglesia, es Jesucristo. Él es la imagen misma de Dios. Dice el versículo 15 que leímos de esta parte. Y en Juan capítulo 14, versículo 9, Felipe le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y te creemos. Entonces el Señor le dijo a Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no sabéis que el que mira al Hijo, mira al Padre. Así que no había necesidad, porque Él es la misma imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, leímos en el versículo 15 al 17. Cuando hablamos de primogénito, se refiere a la posición de Cristo. No se está refiriendo a la creación de Cristo, porque todas las cosas que existen, el Señor Jesucristo participó en toda esa creación. La palabra de Dios es claro en ese sentido. Así es que cuando hablamos del primogénito de toda creación, estamos hablando de la posición como hijo de Dios. Él ha existido por los siglos de los siglos. Es el Dios eterno que vive y permanece para siempre. Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Él es el medio para reconciliarnos con Dios. Así es que el fundamento de este edificio o la iglesia es Cristo. No solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia, sino Él es el fundamento de este edificio o la iglesia que es Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 23. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El fundamento de este edificio o la iglesia es Cristo. Él es la piedra angular quien da la unidad y propósito al edificio. Y el propósito de la iglesia es ser la morada de Dios en el Espíritu Santo. Los dones de Cristo edifican la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Ahí encontramos que hay 5 dones de ministerio o liderazgo. Está apóstoles en primer lugar, en segundo lugar profetas, tercer lugar evangelistas, cuarto lugar pastores y quinto maestros. Estos dones de liderazgo o ministerio vienen de Jesús y solo Él los puede dar según su voluntad. El propósito de estos 5 dones de ministerios o liderazgo en relación con la iglesia es, número 1, perfeccionarla. Así es que hay que dar gracias a Dios por esos dones de liderazgo o ministerio, porque el primer propósito es perfeccionarla. El segundo propósito, edificarla. El tercer propósito, conducirla a la unidad y conocimiento de Cristo. El otro propósito es prevenirla del error y conducirla a la madurez espiritual. En la aplicación de esta primera parte de esta lección, recuerde
que la cabeza de la iglesia no es un líder humano, sino Cristo mismo. En alguna religión hay un personaje que ubican al frente diciendo que él es la cabeza de la iglesia religiosa, pero la cabeza de la iglesia evangélica, todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. La cabeza de la iglesia, entonces, no es un líder humano, sino Cristo mismo. El propósito de la iglesia, como dijimos anteriormente, es ser la morada de Dios en el Espíritu. Los dones de ministerio o liderazgo nos ayudan, al final, a la madurez espiritual. Acerca de la venida de Cristo en segundo lugar. Resucitados para estar con Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. La antigua cultura del Imperio Romano rechazaba la idea de una resurrección corporal. Esto impactó a la iglesia y afectó la comprensión de Cristo. Algunos estaban preocupados que sus hermanos ya fallecidos no fueran incluidos en el glorioso futuro, lo que es la resurrección de los muertos. El consuelo que tenemos sobre los que han muerto en Cristo está descrito aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. El versículo 13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Lo primero que encontramos ahí para encontrar consuelo sobre los que han muerto en Cristo, que los que se nos han adelantado en el camino de la vida y han muerto en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice: no ignoren sobre lo que pasa con los que han muerto en Cristo. No es el acabose de la vida, no es el final de la vida. Los que han muerto en Cristo realmente no están presentes físicamente con nosotros, se separan de nosotros físicamente, pero están vivos en la presencia del Señor. Solo sufrieron la muerte física, pero su vida, su alma, su espíritu están vivos delante de nuestro Señor. Da tristeza porque ya no tendremos a nuestros seres queridos para poder compartir y relacionarnos con ellos, pero nos da consuelo que ellos están vivos delante de nuestro Señor Jesucristo. En el mismo versículo 13 dice que no debemos estar tristes como los otros que no tienen esperanza. La esperanza de ver a nuestros seres queridos es aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que para los que mueren en Cristo, en vez de ser una pérdida, es ganancia, y no debemos estar tristes como los otros que no tienen esperanza, porque no hay esperanza para aquellos que mueren sin Cristo, que mueren sin el Salvador personal de su vida, que es Jesucristo. No estar tristes como los otros que no tienen esperanza. Nuestra esperanza está fundamentada en lo que hizo Cristo y en la palabra de Dios. Mire lo que nos dice el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esa es la esperanza, está fundamentada en lo que Cristo hizo. Él murió, pero también resucitó. Y si Jesucristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y fundamentada esa esperanza en la palabra de Dios. Por eso les digo en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso nos alienta el versículo 18 diciendo: por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que nuestra esperanza está fundamentada en la obra que Cristo hizo. Él murió, pero también resucitó, y en la palabra de Dios. Según la palabra de Dios se darán estos eventos. Los muertos resucitarán y los vivos serán transformados, cuerpos preparados para estar una eternidad con Jesucristo. El engañador es derrotado. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10. Había una falsa enseñanza que creían que el arrebatamiento y los eventos siguientes ya habían sucedido. Por esa razón, muchos en la iglesia de Tesalónica estaban dudando de este evento futuro, diciendo, ya el arrebatamiento y todos los eventos ya sucedió. Entonces, había en ellos realmente duda de este evento futuro, el arrebatamiento. Sus mentes estaban llenas con toda clase de especulaciones. Espíritus engañadores querían confundirlos y dividirlos. Oían una palabra diferente, pero no solamente una palabra diferente, una carta engañosa que se le atribuía a Pablo, pero realmente Pablo no escribió eso. Según el versículo 1 al 4, puede leer usted detenidamente en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. En ese mismo capítulo 2, versículos 5 al 10, nos habla de los eventos que precederán al día del Señor. Y uno de los eventos que precederán al día del Señor es la apostasía. La apostasía. Dice la palabra del Señor, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vendrá la apostasía, la manifestación del hombre de pecado. También otro evento que procederá al día del Señor es que la iglesia y el Espíritu Santo detienen su obra de iniquidad. Ya el anticristo y su obra de iniquidad está en este tiempo. Solamente que si la iglesia y el Espíritu Santo está en esta tierra, entonces eso detiene la obra de iniquidad. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se manifestará el anticristo en la gran tribulación. Porque eso sucederá cuando Jesucristo rapte o arrebate a su iglesia al cielo, entonces dará inicio a la gran tribulación. Y es en la gran tribulación que se manifestará el anticristo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 5 al 10, lo puede leer detenidamente. En la aplicación de esta segunda parte, recuerde que hay un futuro glorioso para la iglesia. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles debido a la pandemia del COVID-19. Hemos sufrido la muerte de nuestros seres queridos. Hemos sufrido la muerte de nuestros compañeros, siervos del Señor, grandes siervos de Dios. Han sufrido esta pandemia y no los tenemos. Noticias de otros países diciéndonos, oren por fulano de tal porque solo se está esperando el desenlace. Al mismo tiempo, todos los eventos atmosféricos, las tormentas que han azotado a nuestros países, estuvimos en esos lugares tratando de llevar ayuda y bendición a nuestros hermanos, ayudarlos en estos momentos donde han perdido todas sus cosas. Pero recuerde que ante todo lo que nos pueda estar pasando, hay un futuro glorioso para la iglesia y es la venida de Cristo. Y ahí es que finalmente Satanás será derrotado. Viviremos la realidad gozosa de la eternidad en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. La tercera parte de esta lección, instrucción y cuidado pastoral. Pablo advierte a los creyentes. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 12, nos advierte que no hay que hacer mal uso de la palabra de Dios. No hay que hacer mal uso de la palabra de Dios. Dice el versículo 1 al 4 del capítulo 6, dice,
Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y así sigue la lista. Así es que no hay que hacer mal uso de la palabra de Dios, faltándole el respeto a los demás. No haga mal uso. Use la palabra correcta para que su relación con los demás no sea conflictiva, sino sea conforme la palabra de Dios en una vida haciendo la voluntad de Dios, en una vida llena de paz. También nos advierte Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 6, que la verdadera ganancia de la piedad va acompañada de contentamiento. También nos dice el versículo 7 y 8 que hay que tener un corazón contento desde una perspectiva eterna. Versículo 7 del capítulo 6 nos dice la palabra de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Hay que tener un corazón contento desde una perspectiva eterna. Nos espera cosas gloriosas en esa vida eterna con Jesucristo. Nos advierte también que tener un corazón codicioso es locura. Versículo 9 nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tener un corazón codicioso es una locura. A veces a nosotros nos critican los inconversos diciendo, los evangélicos están en contra del dinero y andan buscando el dinero. Y no es esa la interpretación de este pasaje. El dinero no es malo. Lo malo es que el dinero entre al corazón y no esté conforme con lo que tiene, sino que el problema es tener un corazón codicioso y así ya nunca se va a estar satisfecho. Esa es una locura. Así que hay que tener cuidado con la codicia en el corazón, de cómo usted maneja ese dinero. Que el dinero no sea el amo y que domine su vida, sino que usted pueda hacer buen uso del dinero que llega a sus manos y no permita que un corazón codicioso a causa de las cosas financieras. Es una locura. Que hay que vivir según los valores divinos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Que hay que ser determinados como un soldado, dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos advierte que en los postreros tiempos viviremos en un ambiente peligroso. Versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y que el carácter y las acciones de los hombres será peligrosa por una sola razón, porque se apartan de la verdad de Dios y centran todas las acciones a sí mismo. Así que mucho cuidado, nos advierte del carácter y las acciones de los hombres. Será peligrosa porque se apartan de la verdad de Dios y caminan en un espíritu egocéntrico, que toda la atención la toman hacia ellos
y realmente sus acciones son desastrosas. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo que nos advierte el apóstol Pablo al pueblo cristiano. Hay que tomar en cuenta todas estas exhortaciones. Pablo también instruyó a un líder joven, a Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7, Pablo le instruyó a Timoteo lo siguiente en el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le instruyó que se esforzara en la gracia de Dios que recibió de Jesús. Y también que capacitara a otros para la labor de la enseñanza. Estos debían ser fieles e idóneos, dice el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es que el requisito para capacitar a otros para la labor de la enseñanza debían de ser fieles e idóneos. Eran dos requisitos muy importantes. Que perseverara en Dios con la actitud de un soldado, de un atleta y de un labrador. Por eso dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también pone la actitud de no solamente de un soldado, sino de un atleta. También nos dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. También nos pone el ejemplo del labrador, para el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Él debía considerar lo que Pablo le decía y que Dios le diera entendimiento en todo. En Tito capítulo 3, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo instruyó a vivir vidas obedientes y amables. Mire lo que dice Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Él les instruye en el versículo 1 y 2 de este capítulo a vivir vidas obedientes y amables, a recordar lo que Dios ha hecho en su vida. Mire lo que dice en el versículo 3 de este mismo capítulo de Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así que le instruye a vivir vidas obedientes y amables y a recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él nos cambió la vida. Él nos sacó de una vida descontrolada y miserable y ahora Dios ha hecho una gran obra en su vida. A recordar la gran salvación. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Recuerde la gran salvación de Dios en su vida. La aplicación de esta tercera parte de la lección, recuerde que con el poder del Evangelio podemos impactar la vida de los que viven en un mundo de vicios. Así como el Señor impactó la vida de cada uno de nosotros
Él puede seguir impactando ese evangelio en la vida de aquellos que necesitan de Jesucristo, su Salvador. Ahora, el poder del evangelio puede impactar la vida de aquellos que viven en un mundo de vicios. Tenemos nosotros que testificar que Jesucristo es el único que nos ha satisfecho el corazón y que nos ha cambiado la vida, y que no hay nada en este mundo que pueda hacer, solamente lo que el evangelio de poder puede hacer para cambiar la vida de los que viven en un mundo de vicios. Y ser mentores. La mentoría el día de hoy para los jóvenes cristianos y aún jóvenes no cristianos, necesitan ellos que los desafiemos y los guiemos. Desafíe a los jóvenes, desafíe a sus hijos jóvenes, desafíe a aquellos inconversos. Yo he tenido la bendición y el privilegio de desafiar a muchos jóvenes para que abandonen sus malos caminos y ahora son personas de bien, felizmente casados, con hijos y ganándose la vida y viviendo una vida correcta. Así que necesitamos desafiar a nuestros jóvenes y guiarlos también hacia las cosas que son correctas. Discipulado y ministerio en acción. Cristo es la cabeza del cuerpo, entonces, la iglesia, y Él es digno de nuestra obediencia y servicio. El inminente regreso de Cristo debe motivarnos a esperar su venida y a alcanzar a otros para nuestro Señor Jesucristo. Los dones de liderazgo son para el equipamiento de los creyentes para servir a Dios. ¿Qué tal sería que escriba una nota de agradecimiento quizás a su pastor, quizás al líder de jóvenes del concilio de fraternidad, de misioneritas, de exploradores, de iglesia infantil, de la asociación de esposas de ministros, de hijos de pastores? ¿Qué tal sería escribirle una nota de agradecimiento por el trabajo que realizan en la obra de Dios? Sería muy buena idea y que ojalá usted lo pueda hacer. Testifique a alguien que tal vez no esté listo para la venida de Cristo. Es necesario predicarles del evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que tengan esa esperanza gloriosa como usted y yo la tenemos. Entable una relación de mentor con alguien. Entonces, guíelo, diríjalo y que ese joven camine correctamente en su vida terrenal y en su vida cristiana, y usted va a sentir satisfecho de que su consejo, su dirección, su guianza hacia esos jóvenes va a ser de una gran bendición. Esa es una enorme satisfacción, ver al final que ellos toman el buen rumbo, haciendo la voluntad de Dios y siendo personas de bendición para la sociedad, para la obra y de bendición también para su familia. Finalizo con estas palabras. Somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos. Oro en esta oportunidad y espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Padre Celestial, muchas gracias por la enseñanza de tu palabra y te pido que sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos recibir esa bendición de estas cartas de Pablo en su segunda parte y que esto sea de bendición para la vida de cada uno, que no aceptemos doctrinas equivocadas, enseñanzas erróneas, sino lo que tu palabra dice y que nos instruye, que nos advierte, que nos dirige y que nos da esperanza. Yo te pido, Señor amado, que nosotros podamos discernir lo correcto y caminar conforme a tu santa voluntad. Bendice a los líderes, bendice a los siervos tuyos, bendice a todos aquellos que están sirviendo en tu obra y están siendo de bendición en el cuerpo de Jesucristo. Bendícelos de una manera muy especial. Te pido también que suplas toda necesidad material, económica, que llenes de salud la vida de cada uno, que traiga fortaleza a nuestros hermanos que han sufrido la muerte de un ser querido. Señor amado, que des sabiduría para afrontar las situaciones adversas que vienen a la vida. Y te pido, Señor, que sobre todo tu presencia nunca falte en nosotros, pues que podamos sentir que en las buenas y en las malas siempre tú estarás con nosotros y nunca nos abandonarás. Mira por aquellos
que vienen aceptando, reconciliando con usted. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida de Cristo Jesús, séllalos con tu Santo Espíritu, porque ahora te pertenecen. Y Señor, te pido que los sostengas hasta el final, porque tu palabra dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que piense estar firme, mire que no caiga, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bendice de una manera muy especial, mi Dios amado. Se lo pido en el nombre de Jesús y con el favor y la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.